Floricanto presenta. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Por aquellos días Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a los 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago el hijo de Alfeo y Simón llamado el fanático, Judas el hijo de Santiago y Judas Iscariote que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Eligió a 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Palabras del Santo Evangelio de San Lucas de este martes 7 de septiembre. Dice el Evangelio que Jesús se retiró al monte a orar y pasó toda la noche en oración con Dios. Las multitudes lo agobiaban, pero Jesús encontraba siempre el momento de la soledad y del silencio, particularmente en el monte, para pasar largas jornadas de oración. Jesús había pasado toda la noche en oración, siempre en diálogo, en apertura al Padre Celestial, para madurar los planes del Padre y así en todo hacer su voluntad. El resultado de esa noche en oración es la elección de los 12 apóstoles. Y con esto ya se van formando 3 círculos en torno a Jesús. Pudiéramos decir el más cercano son los 12 apóstoles. Abriendo un poquito el horizonte son los discípulos. Y finalmente las multitudes. Una estructura que se consolida después, poco a poco, en el libro de los Hechos de los Apóstoles y que viene a ser también una característica de la Iglesia que va madurando poco a poco a través de los tiempos, a través de los siglos. Y veamos cómo Jesús nuestro Señor con las multitudes, la misericordia y el poder de Dios es lo fundamental. Cura sus dolencias y les hace oír sus enseñanzas. Con ellos es Jesús muy paciente y siempre misericordioso. A los discípulos, que es un círculo más cercano, les explica los misterios del reino de Dios. Y con ellos va formando también una comunidad de creyentes que se esfuerzan en conocer y hacer la voluntad del Padre, hasta que aspiran a ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto. A los apóstoles, el círculo más cercano de Jesús, los prepara para ser sus testigos. Ellos serán constituidos cimientos de la Iglesia, siempre unidos a la piedra angular que es Cristo. Después tendrán sucesores, y los sucesores de los apóstoles irán formando también las comunidades en torno a la palabra de Dios y a los sacramentos. Los apóstoles entonces son los cimientos de la Iglesia unidos siempre a la piedra angular. Jesús es el buen pastor. Él es la luz que ilumina este mundo. Él es el maestro. Pero así como va formando a sus discípulos, a los apóstoles los envía para que sean pastores de su pueblo, para que apacienten a su grey. Y el pueblo de Dios, siguiendo a Jesucristo, vendrá a ser también luz del mundo y sal de la tierra.
Esta es nuestra tarea. Esta es la misión que hasta ahora el Señor nos ha confiado. Tratemos de seguirlo como verdaderos discípulos, como los predilectos de Jesús. Que el Señor los bendiga. Florica.